¿Sabías que detrás de las coronas de oro y los palacios de mármol, algunos monarcas ingleses gobernaron no con el amor de su pueblo, sino con un puño de hierro bañado en sangre? Reyes cuyos nombres aún susurran ecos de terror, tiranos que convirtieron la traición en política y la crueldad en herramienta de gobierno. Hoy exploraremos las vidas de los reyes más temidos de Inglaterra. Aquellos cuyas acciones tallaron cicatrices profundas en la historia, y en las almas de quienes osaron desafiarlos. Número 1. Guillermo el Conquistador 1066-1087. El invasor que forjó un reino con fuego y espada. Nuestro viaje comienza en el otoño de 1066. Imagina los acantilados blancos de Hastings, el aire espeso por el humo de las flechas incendiarias, el suelo embarrado teñido de rojo. Allí, un guerrero normando llamado Guillermo, duque de Normandía, cambió para siempre el destino de Inglaterra. Guillermo no heredó Inglaterra, la arrancó con violencia. Tras su victoria en Hastings, no hubo clemencia. Su coronación en la abadía de Westminster, 25 de diciembre de 1066, estuvo marcada por disturbios. Sus guardias normandos, creyendo un grito de traición fuera una señal de ataque, incendiaron edificios aledaños, mientras Guillermo era ungido rey. Ironía no. Era una declaración, el miedo sería el cimiento de su reinado. Guillermo institucionalizó el terror. El Herring of the North, 1069 a 1070, no fue una simple campaña militar, fue un genocidio calculado. Quemó cosechas, envenenó pozos, masacró poblaciones enteras desde York hasta Durham. Murieron más de 100.000 personas por hambre o espada. Su objetivo, extinguir toda resistencia. Funcionó. Durante generaciones, el norte de Inglaterra fue un páramo despoblado, y un recordatorio pétreo del costo de desafiar al conquistador. Guillermo gobernó con un nuevo sistema, el feudalismo normando. Los sajones fueron desposeídos. Sus tierras, entregadas a leales varones normandos que construyeron castillos macizos no para belleza, sino para control. La Torre de Londres, su símbolo más infame, se alzó sobre el Támesis como una advertencia siniestra. Murió en 1087, tan temido que su cuerpo fue abandonado por sus sirvientes durante su funeral, saqueando sus pertenencias mientras yacía desnudo. Número 2. Juan sin tierra 1199 a 1216. El traidor que firmó su propia redención. Forzado por el miedo. Salto al siglo XIII. Si Guillermo fue temido por su brutalidad externa, Juan I, apodado sin tierra, lo fue por su perfidia venenosa. Hermano menor del legendario Ricardo Corazón de León, Juan era ambicioso, paranoico y cruel. Su ascenso ya fue marcado por el horror. Se cree que ordenó el asesinato de su sobrino, Arturo de Bretaña, heredero legítimo, arrojando su cuerpo al Sena. Juan gobernó como un depredador. Aumentó impuestos hasta la ruina escutaje, encarceló a familias enteras por deudas, secuestró hijos de nobles como rehenes. Su corte era un nido de intrigas, confiaba en nadie, y nadie confiaba en él. Pero su mayor error fue enfrentarse al Papa Inocencio III. Tras excomulgarlo y poner a Inglaterra bajo interdicto, prohibición de ritos religiosos, Juan se volvió un rey sin Dios y sin aliados. Juan era un maestro en crear enemigos. Perdió Normandía ante Francia en 1214, batalla de Bouvines, humillando a la nobleza. Eso fue la gota que colmó el vaso. Los varones, temiendo por sus tierras y vidas, se unieron contra él. No por ideales, sino por supervivencia. Forzaron su mano en Runnymede. El 15 de junio de 1215, junto al río Támesis, un rey acorralado firmó un documento que cambiaría la historia. La Carta Magna no fue un acto de iluminación, sino de terror a la rebelión. La carta limitaba su poder, protegía derechos feudales y sentó bases del debido proceso. Juan murió al año siguiente, probablemente de disentería, odiado y derrotado. Pero su legado de desconfianza institucionalizó una verdad. Hasta el rey más temido puede ser doblegado por el miedo colectivo. Número 3. Eduardo 2307 a 1327, 1307 a 1327, el rey débil cuya caída fue tan brutal como su reinado. No siempre el temor nace de la fuerza. A veces, nace de la debilidad desquiciada. Eduardo II, hijo del gran Eduardo y martillo de los escoceses, fue un desastre. Obsesionado con sus favoritos, como Piers Gaveston, ignoró a su esposa, Isabel de Francia, la loba de Francia, y humilló a la nobleza.
Su derrota ante Robert de Bruce en Bannockburn 1314 fue una catástrofe nacional. Eduardo no inspiraba miedo por crueldad activa, sino por su incompetencia letal. Bajo su reinado, hambrunas devastaron Inglaterra. Gran hambruna 1315 a 1317, los barones se rebelaron, y su propia reina conspiró con su amante, Roger Mortimer. En 1327, fue depuesto. Pero su fin alimentó pesadillas por siglos. La muerte de Eduardo II es una de las más infames. Oficialmente murió por causas naturales en el castillo de Berkeley. Pero las crónicas insinúan un asesinato grotesco, introdujeron un hierro candente por su ano, sin dejar marcas externas. ¿Por qué? Porque se creía que un rey ungido no podía ser tocado. El método aseguraba que su cuerpo permaneciera intacto. Simbólicamente. Fue un mensaje sádico, hasta la realeza es vulnerable cuando pierde el respeto. Su fantasma persiguió a su hijo, Eduardo III, quien ejecutó a Mortimer y encerró a su madre. El temor aquí fue doble, miedo al caos de un rey débil, y miedo a la venganza que su caída desataría. Número 4. Ricardo III 1483 a 1485. El jorobado de Shakespeare, víctima de la propaganda o tirano real. Ningún rey inglés carga con una leyenda negra como Ricardo III. Gracias a Shakespeare, lo recordamos como un jorobado siniestro que asesinó a sus sobrinos en la Torre de Londres. Pero, ¿fue realmente el monstruo que la historia pintó? Ricardo ascendió en 1483 tras declarar ilegítimos a sus sobrinos, Eduardo XII y Ricardo IX, los príncipes de la Torre. Nunca se les volvió a ver. Las pruebas circunstanciales apuntan a él. Gobernó solo 2 años, pero su reputación de maquinador despiadado era tal, que nobles clave como los Stanley lo traicionaron en Bosworth 1485, donde murió gritando traición. Su cuerpo, mutilado y enterrado sin honores, fue hallado en 2002 bajo un estacionamiento, una metáfora brutal de su caída. Ricardo era temido porque encarnaba la paranoia de la Guerra de las Rosas. Matar niños reales no era inédito, pero hacerlo en la sombra, sin juicio, rompió tabúes. Sus enemigos usaron esto para pintarlo como un anticristo. Su deformidad física, escoliosis, confirmada en su esqueleto, se exageró como reflejo de una alma torcida. Gobernó con espías y confiscaciones, creando un clima de sospecha permanente. ¿Fue solo propaganda Tudor? Quizás. Pero su reinado demostró que en tiempos de caos, el miedo al usurpador sin escrúpulos podía unir a enemigos y condenar a un rey. Número 5. Enrique VIII 1509 a 1547. El gigante que gobernó con el hacha y el capricho. Llegamos al rey que define la palabra tiranía caprichosa. Enrique VIII. Joven, atlético, erudito. Y con un apetito insaciable por el poder, las mujeres y la vindicación. Su ruptura con Roma creando la Iglesia anglicana no fue solo por divorcio, fue por control absoluto. Y quien se interpuso, pagó el precio más alto. Enrique no temblaba ante papas, emperadores, ni esposas. Ana Bolena ejecutada, Thomas More decapitado por negarse a aceptar su supremacía, Thomas Cromwell ejecutado por arreglar un mal matrimonio, el cardenal Wolsey muerto en desgracia. La lista es larga y sangrienta. Usó el acta de supremacía y el acta de traiciones para convertir la disidencia en herejía. Y la herejía en muerte. Enrique creó un estado de terror psicológico. Sus cortesanos vivían en ansiedad constante. Un comentario, una alianza equivocada, podían llevar a la torre y al cadalso. Ejecutó a 2 esposas, algo inaudito. Su hija, María, vio a su madre Catalina de Aragón ser repudiada. Isabel vivió bajo sospecha. El mensaje era claro, ni la sangre, ni el amor, ni la lealtad pasada importaban. Solo la voluntad del rey. Murió obeso, ulcerado y probablemente psicótico, pero habiendo forjado una Inglaterra donde el miedo al monarca era la ley suprema. Número 6. María y 1553 a 1558. La reina que quemó herejes para salvar almas, y aterrorizó a Inglaterra. La única reina en nuestra lista, María la Sanguinaria. Hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, devota católica, su misión fue revertir la reforma. Pero su celo se convirtió en cacería religiosa. En solo 5 años, casi 300 protestantes obispos, artesanos, mujeres fueron quemados vivos en la hoguera.
Los más famosos, los mártires de Oxford Latimer, Ridley y Cranmer. Cranmer, arzobispo de Canterbury, puso su mano derecha que firmó su retractación primero en las llamas como castigo. Las ejecuciones públicas eran propaganda de terror, diseñada para disuadir. Pero solo sembraron horror y resentimiento. María no era sádica, creía sinceramente que salvaba almas del infierno. Pero su política fue un desastre. La quema de humildes costureras o granjeros como en las ejecuciones masivas en Smithfield la hizo parecer cruel y desconectada. El pueblo vio a una reina estrangizada por su matrimonio con Felipe II de España imponiendo un credo a fuego. El miedo aquí fue existencial, miedo a la persecución por lo que rezabas en tu cama. Murió sin herederos, amargada. Su hermana, Isabel I, aprendió la lección: el terror religioso divide, no une. Si te gustó este vídeo, síguenos para más curiosidades históricas.